Listo. Bien, chicos, vamos a hablar acerca de los prefijos y los sufijos. Es un tema que uno ve pronto en grados anteriores, inferiores, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Prestan mucha utilidad estas dos cositas de los prefijos y sufijos en la formulación de nuevas palabras. Entonces vamos a dar como un breve repaso de lo que son y al final vamos a hacer un ejercicio muy cortito. ¿Está bien? En español hay diversas maneras de crear palabras o de formar nuevas palabras, lo que permite contar con significados pues más variados e incluso más precisos o más específicos. Una de esas formas para crear nuevas palabras, nuevos significados, son los prefijos y son los sufijos. ¿Listo? Para entender este proceso de formación y derivación de palabras en el cual intervienen los ya mencionados prefijos y sufijos, vamos a ver en primer lugar qué es una palabra primitiva y qué es una palabra derivada. ¿Listo? Entendemos por las palabras primitivas, son aquellas palabras que no varían. Son las palabras que permanecen siempre con su misma forma. Y las palabras derivadas, como su nombre lo indica, derivado, que se deriva de, que se desprende de, son palabras que se forman a partir de las palabras primitivas. Por ejemplo, tenemos aquí dos palabras, árbol y virtud. ¿De dónde deriva árbol? Árbol es árbol y virtud es virtud, ¿sí? Son primitivas, son las palabras originales, por decirlo así. Pero de ellas se desprenden otras palabras que se forman a partir de ellas, a partir de esa raíz. ¿Qué palabras, qué palabras se derivan de árbol o virtud? De árbol tenemos árboles, arbolito, arboleda, arbusto, arbolización, ¿verdad? 5 que se me ocurren en este momento. De la palabra árbol. ¿Cuál es la palabra primitiva? Árbol. Árbol. Árbol es la palabra original. ¿Cuáles son las palabras derivadas? Todas las que se desprenden de esa palabra primitiva, es decir, arbolito, árboles, arbolote, arbolización, arboleda, etcétera. Tenemos también virtud. Virtud es la palabra ¿qué? Primitiva. De ella se deriva virtudes, virtuoso y otras más. ¿Está bien? Entonces, partimos de ahí. Para empezar a hablar entonces de lo que son los prefijos y los sufijos. Entonces, esas palabras tienen raíces, las primitivas, ¿sí? Tienen una raíz, es decir, esa raíz es como la base de esa palabra y de ahí en adelante lo que se le añade son las terminaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, de árbol, esa es la raíz, árbol. De ahí en adelante, esas terminaciones, arbolito, arboleda, arborización, todas esas son las terminaciones, es decir, lo que se le agrega a la raíz para formar nuevas palabras. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Esta raíz de qué palabra es? Libro. Libro, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con la raíz del libro. Lib. De ahí en adelante, ¿qué terminaciones puedo agregarle para sacar palabras derivadas del libro? Librería. Librería. Librito. Librote. Librote o libraco, si es ahí como despectivo. Libreta. Libreta, muy bien. En librería ya la mencionamos. Ahí los plurales, todas esas son las terminaciones que se añaden a esa raíz para formar nuevas palabras. Tenemos otra raíz, erm. De erm sacamos palabras como hermoso. Hermano. Hermosura. Bueno, ya hermano tiene otro significado. Vamos a trabajar con el significado de hermoso, ¿sí? De hermano, sí, podría ser, comparte la misma raíz, pero ya con otro significado. Entonces, de esa podría ser hermano, hermana, hermandad. Hermandad, muy bien. De cant, eso es como de cantar, ¿cierto? Entonces, sacamos cantar, cantante, cantamos, cantores, etcétera.
de numérico, números, numeración, etc. Hay una clave muy facilita para sacar la raíz de los verbos. Valencia, imagínate. Usted simplemente tiene que convertir el verbo a manera, modo, se me fue la palabra, infinitivo. ¿Sí? En infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Fácil. Convierta el verbo de tal manera que termine en ar, en er o en ir. ¿Listo? Valencia, por ejemplo, el verbo construyó. ¿Cuál es el infinitivo? Si debe terminar en ar, en construir. er. Construir, muy bien. Para sacarle la raíz al verbo construir, lo único que tengo que hacer es quitarle el ir. La terminación ar, la terminación er o la terminación ir y ya tengo la raíz. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, aquí del verbo mirar, si le quito, para sacarle la raíz, ¿qué tengo que quitarle? ¿Qué terminación? Mirar. El ar. Muy bien, ¿y cómo me queda la raíz? ¿Cómo queda la raíz de mirar sin el ar? Acá hay mucho ruido y no escucho. Dale, ¿qué página? Mir, muy bien, la raíz sin ar queda, el verbo sin ar queda mir, esa sería la raíz. ¿Qué palabras derivadas de mir que tenga que ver con mirar podemos sacar de ahí? Mir, mirado, ¿qué más? Miramos, miré, miró, miraron, etcétera. ¿Sí ven? 5 terminaciones diferentes para la misma raíz. 5 palabras nuevas. Ahora de herir. Si le quito la terminación ir, me queda la raíz er, ¿cierto? De ahí puedo sacar herido, herida, heridas, etcétera. Y también tenemos el verbo padecer y todos los que ustedes quieran, entonces allí agregar. Entonces vimos cómo sacar la raíz, ¿fácil o difícil? Fácil. Vamos entonces ahora sí con los prefijos. Los prefijos son esas partículas, nosotros diríamos palabritas, pero no son palabras porque no tienen sentido. Como tal no tienen ningún tipo de, solitos no tienen ningún tipo de sentido. Son esas partículas que se agregan al comienzo, ojo, al comienzo, es al principio, al principio, prefijos, que se agregan al comienzo de una palabra para crear palabras derivadas, como lo mencionábamos ahorita con la raíz y lo que se le agrega. Palabras derivadas y también para crear nuevos significados. Cuando yo le agrego un prefijo a una palabra, aparte de crear otras, puedo cambiarle totalmente el significado a esa palabra. La mayoría de los prefijos son de origen griego, o sea, los adoptamos de los griegos y de origen latino o romano. Miremos aquí esta tablita con 4 ejemplos. Tenemos un prefijo, tenemos lo que significa ese prefijo, ese prefijo tiene un significado, ¿sí? Y vamos a verlo también en un ejemplo. Mire cómo cambia totalmente el significado de la palabra o cómo crea nuevas palabras. Yo tengo un prefijo que se llama anti. Anti. Ese prefijo significa que está opuesto a algo o que tiene propiedades contrarias. ¿Sí? Si yo digo arrugas, que tal cosa genera arrugas, ¿cierto? Uy, me salen arrugas, pero si yo digo tal alimento es antiarrugas, ya es todo lo contrario. Ya no me produce arrugas. Al contrario, las que tengo me las va a ayudar a desvanecer o va a permitir que ya no me salgan más. ¿Sí ven? ¿Cómo le cambió totalmente el significado con solo agregárselo ahí al principio? Otro, antiparasitario, es decir, que va en contra de los ¿qué? De los parásitos. Parásitos. Ajá. Entonces vemos ahí cómo le cambia totalmente. Por eso significa opuesto. Si yo les digo otro que lleve anti, ay, es que usted es más antichévere, ¿qué le quiere decir a su amigo cuando le dice que es antichévere? Que es como todo aburrido. Pues que no es chévere, que es aburrido. Que no es chévere, es todo lo opuesto, porque eso es lo que significa el prefijo, que es opuesto, es todo lo contrario a chévere. Muy bien, tenemos otro prefijo que también es reusado, y es el prefijo re.
tiene varios significados. ¿Y cómo sabemos el significado, profesora? Nos toca ver el contexto de la palabra para saber cuál de estos significados aplica. Por un lado, significa repetición. Recoja, ¿cierto? Recorte. ¿Qué otro? Reencuentro, volverse a encontrar, repetición. Movimiento hacia atrás, por ejemplo, retroceso, ¿cierto? Avance pero hacia atrás. Intensificación también, uy, no estuvo re fácil, re complicado, como para formar superlativos. También indica al mismo tiempo oposición o resistencia o negación. Entonces miremos todos los significados que tiene este prefijo. Otro ejemplo es el prefijo sub. Ese sub lo hemos escuchado en submarino, ¿cierto? ¿Qué más? Subteniente. ¿Qué otro por sub? Ayúdenme. Subsuelo. Ese sub. Sugerente. Ajá, sugerente. Ese sub significa que está por debajo de, o que está bajo. Igual que hipo. Hipo también significa debajo o bajo. Entonces ese sub, si es subsuelo, es el suelo, pero Submarino. inferior, ¿cierto? Submarino es que está por ¿dónde? Encima del agua. Debajo del agua. Subteniente, que está por encima del teniente. No, debajo. Bajo, sí, muy bien. Muy bien. Está por debajo del teniente. Tenemos otro prefijo que es helio. Helio es un prefijo que hace referencia al sol. Entonces, cuando usted dice helioterapia, es un tratamiento o una terapia a base de ¿qué? Del sol, ¿cierto? De recibir baños de sol en la mañana, en la tarde, en ciertas horas del día. Helio, sol. Usted dice, por ejemplo, cuando estén más grandecitos en sociales, el heliocentrismo, aunque eso creo que ya lo vieron. Heliocentrismo, se consideraba que el sol era el centro del universo, ¿cierto? Heliocentrismo, el sol centro del universo, centro de todo. ¿Está bien? Eso significa helio. Entonces, recordemos, los prefijos son esas partículas que se agregan al principio de la palabra, al principio, y cambian totalmente su significado o crean nuevas palabras derivadas. Bien, los sufijos es lo mismo, pero ya no van al principio. ¿Se colocan dónde? Al final, ¿sí? Se le añade al final de la raíz para formar también palabras derivadas. Entonces, vemos algunas terminaciones. Por ejemplo, esta ya la habíamos visto cuando vimos las reglas de la G, ¿se acuerdan? Las terminaciones algia. Dijimos que significa ese sufijo dolor, neuralgia, ¿verdad? Por ejemplo, tantas palabras que terminan en ción. Ay, no, desesperación, infección. Esa acción significa acción, ¿sí? Preservación, pues acción de preservar o precaución, ¿verdad? El SIDA con C, ocidio. Ay, que fungicida, que herbicida, ese sí, homicida, ¿qué más? Homicida, suicida, suicidio, etcétera, significa que mata. Entonces tenemos suicida o herbicida, ¿cierto? Y homicidio o suicidio, etcétera. Tenemos también la terminación oso. Esa terminación oso significa que es relativo a algo que es semejante a o que es la cualidad. Por ejemplo, generosidad es un sustantivo, ¿sí? Pero yo lo quiero convertir en una cualidad o en un adjetivo. Yo digo que generoso. Es generoso. Ese oso significa que es cualidad de generosidad, ¿cierto? Cariño es otro sustantivo, pero lo quiero convertir en una cualidad. Cariñoso, odioso, amoroso,
miedoso, horroroso, espantoso, hermoso, etc. Cuando usted vea ese sufijo, cualidad de o relativo a. ¿Está bien? Fácil o difícil el tema. Bueno, nos queda saber, hay unas listas larguísimas, ustedes las pueden buscar por internet, de hecho va a ser uno de los ejercicios que vamos a hacer lueguito. Unas listas en orden alfabético de los prefijos y los sufijos con su origen, si es griego o latino, el significado y el ejemplo. ¿Por qué es importante conocerlos? Para enriquecer mi léxico. Cuando uno tiene un conocimiento básico de prefijos, uno mira una enfermedad, uno mira una palabra, estaba pensando en una enfermedad, uno mira una palabra y muchas veces puede deducir, sin tener idea qué significa, puede deducir el significado o tener por lo menos una idea de ella, ¿sí? Solamente con mirar su prefijo o su sufijo. Por ejemplo, aquí neuralgia, ¿qué será neuralgia? No tengo idea qué es neuralgia, pero termina en algia, entonces debe ser dolor de algo. Y neuro como de neurona, entonces debe ser como dolor de cabeza, ¿sí? Solamente conociendo la terminación, el sufijo o el prefijo dado el caso. Bien, vamos a hacer este ejercicio de 4 puntitos. Vamos a sacar la raíz de las siguientes palabras. Maravilloso. ¿Cuál será la raíz de maravilloso? Escriba la palabra maravilloso y empiece, bueno, ¿cuántas terminaciones yo le puedo sacar a maravilloso? Maravilla, maravilloso. ¿Desde dónde terminará esa palabra y desde qué parte se le empiezan a agregar esas terminaciones? ¿Cuál será la raíz? Entonces, construcción. Ah, construcción viene del verbo construir y le tengo que quitar el ir y entonces me queda esta la raíz. Vendedores, vendedores viene del verbo vender. Ay, tengo que ponerlo en infinitivo, vender. Le quito el er, me queda la raíz, ¿sí? Calculadora, ¿de qué verbo viene? Calcular. Muy bien, contratación. Contratar. Muy bien, indigno. Indignar. Ajá, restablecer. Establecer. Ah, muy bien, O Palencia. restaurar. No, establecer, reestablecer. Entonces aquí no tiene sufijo, sino que tiene un ¿qué? Un prefijo, el re, Prefijo. ¿cierto? Volver a establecer. Entonces tengo que quitarle ese re, porque ese es un añadido. Y el verbo establecer, ¿cuál sería la raíz de ese verbo? Listo. Solamente saque la raíz, no más. Segundo, escriba 3 palabras que se deriven de las siguientes. Tierra, mar, flor, fruto y poesía. Escriba 3. 3 que se deriven de tierra. 3 que se deriven de mar, de flor, de fruto y de poesía. Fácil. El Tierra. punto. No, es tan difícil la de tierra. Tierra, terreno, terrícola, terrestre, terruño. Mar, marinero. Ajá, marítimo, etc. El tercer punto es, escribe 3 palabras que se formen con cada prefijo. Entonces tenemos el prefijo extra. No. Extraer. Que sí, puede ser. Extracción. Pero es que extraer se forma desde el prefijo ex. Traer hacia afuera. Extraer. Este es extra. Ah, ya, como Extraordinario, por ejemplo. Sí, sí. Extra. Ajá. Bueno. Prefijo super, prefijo Pero y bueno. y prefijo de. Gracias, Botello, por el silencio. Y el cuarto punto es escribir 3 palabras que se formen con cada sufijo. Boro. Ay, carnívoro. ¿Sí? Boro significa que come, que se alimenta de. Logía, ya sabemos, estudios. Hillo o hilla. Ay, bolsillo, cajetilla, etcétera. Y la terminación es, etc. ¿Listo, mis amores? Este es el ejercicio que vamos a hacer para esta clase. Así que, por favor, vamos a trabajar.